Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy permítanme darles la bienvenida en primer lugar a nombre de la Unidad Técnica Cajamarca del CITE Madera, del Instituto Tecnológico de la Producción y del Ministerio de la Producción. El día de hoy nos hemos reunido para desarrollar un tema bastante interesante y de actualidad. El tema que vamos a desarrollar es impactos del cambio climático en los bosques del norte del Perú. Antes de iniciar con la presentación, quisiera indicarles de que vamos a contar con dos espacios importantes. Durante la tarde se va a realizar primero la exposición del ingeniero y posteriormente vamos a dar un espacio para las consultas y comentarios también. Tenemos dos espacios para poder realizar la intervención. Una es mediante el chat. También pueden ir dejando durante el desarrollo de la sesión sus consultas y estos van a ser leídos al finalizar la presentación. Y durante la rueda de preguntas también pueden levantar la mano para que puedan acceder a su micrófono y realizar sus consultas en directo. También indicarles que esta presentación va a estar publicada en nuestra página de YouTube de CITE Madera, así que también ahí la pueden revisar. Ya para no dilatar más el tiempo, vamos a iniciar con la presentación. La presentación de esta tarde estará a cargo del ingeniero Luis Dávila Estela, que es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuenta con una maestría en bosques y gestión de recursos forestales. Actualmente también es docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca en la Cátedra de Dendrología y Dinámica de Bosques. Ha realizado algunas consultorías para empresas privadas e instituciones estatales en materia de inventarios de vegetación. Es jefe del herbario de dendrología de la misma facultad y pues tiene una amplia experiencia en el tema de taxonomía de plantas. Entonces, ingeniero Dávila, le doy el pase para que usted pueda iniciar con la presentación de esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Susan. Gracias al CITES Madera por esta oportunidad para nuevamente encontrarnos a través de esta sala virtual y compartir algunas experiencias y conocimientos relacionados a nuestros recursos forestales del Perú, especialmente de nuestra región Cajamarca. Quien les habla ha desarrollado algunas actividades académicas relacionadas con el cambio climático y los bosques. Y realmente, como decía Susan, es un tema bastante actualizado y una problemática que es de nunca acabar. Cada vez encontramos más novedades, más problemas y también más complejidad, menos posibilidades de una solución a estos problemas. Y también hay bastantes investigaciones en este tema. Los botánicos, los forestales, los biólogos, ecólogos andan haciendo trabajos en el campo, evaluando todos estos impactos al milímetro, tratando de ver cómo el cambio climático afecta en realidad a los bosques y a la biodiversidad. El tema que voy a compartir esta tarde es impacto del cambio climático en los bosques del Perú, del norte del Perú. En realidad, antes de empezar, quisiera hacer un alcance indicando de que el cambio climático ya es una realidad anunciada, comprobada. Hay varios indicadores, evidencias de que esto ya no es como en otros tiempos y que de alguna manera está generando cambios en todo el mundo, en la vida económica, social, en la naturaleza, en los humanos prácticamente. Entonces,
Es un tema que vale la pena reflexionar más que conocer para poder, desde el entorno que tenemos, contribuir con un granito de arena para poder ayudar a la naturaleza de alguna manera, ya sea en la adaptación al cambio climático o en la mitigación. Siguiente lámina, por favor. En primer lugar, quisiera a dar unos alcances sobre el origen del calentamiento global o del cambio climático. Sabemos que el cambio climático tiene una causa. En el planeta hay trabajos que indican que ha habido una estabilidad climática, un ciclo climático, donde en esa estabilidad cíclica del clima es donde la biodiversidad que ha podido adaptar, distribuir, expandir, y bastante literatura hay sobre por qué hay diferentes tipos de bosques en el mundo, por qué hay diferentes especies en el mundo, y justamente porque el clima es una de las causas de la distribución de los seres vivos en el planeta. Pero ¿dónde surge el problema? El problema surge cuando ya se altera a ese orden natural climático. Entonces, el cambio o el calentamiento global que hoy estamos viviendo tiene como consecuencia a este fenómeno llamado cambio climático. Y este cambio climático sabemos que es debido al incremento de las temperaturas en todo el planeta y causado por la emisión de gases de efecto invernadero, lo que contribuyen a este calentamiento. Sin embargo, se dice que los gases de efecto invernadero no son malos, no son nocivos para el ambiente, al contrario, antes de que se incrementen estos gases, todo era normal, porque de no ser así, la vida en el planeta no fuera posible. Lo que sucede es que cuando se incrementan la cantidad de estos compuestos en la atmósfera, es donde ya se sobrepasa los límites de lo normal y se comienzan a ver efectos en todo el planeta, en toda la biodiversidad. Por eso es que el cambio climático lo vamos a ver más adelante en las presentaciones, cómo ha modificado los patrones de los seres vivos, modifica el comportamiento, por un lado, algunas especies lo favorece y a otras especies tiende a disminuir o tiende prácticamente a su extinción. Entonces, nosotros sabemos que todos los seres vivos somos muy sensibles a un cambio en una temperatura. Si nosotros tenemos la temperatura de 37 grados, imagínense, tenemos 37, 37.5, ya que tengamos 38 o 37.7, 8, 9 o llegamos a 38, ya sentimos una incomodidad, ya sentimos una calentura por encima de lo normal. Entonces, se estima que de aquí al 2050 podría aumentar 1.5 grados centígrados. Entonces, esto sí, esta previsión sí puede ser catastrófico para todos los seres vivos. Sin embargo, frente a esto, se están anunciando a nivel mundial medidas para mitigar, para disminuir estos efectos, pero los resultados no son tan esperanzadores. Entonces, pero qué bueno que nosotros conozcamos esto para poder desde nuestro entorno, desde nuestra dinámica privada o familiar o social o local, podamos contribuir con algo, porque se sabe que
el causal de emisiones de gases de efecto invernadero somos los seres humanos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el cambio climático se refiere a los cambios del clima a largo plazo. Se alteran los patrones climáticos. Patrones climáticos se refiere cuando nosotros tenemos ya determinados cuáles son los límites máximos y mínimos del clima, la temperatura, precipitación, radiación solar, y luego cuando ya se exceden por encima de esos límites, ya están fuera de control. Entonces, esos excesos pueden ser causa de alteraciones y por lo tanto generar problemas de toda índole. Seguimos. Muy bien, pasando a un tema ya que más es el que nos compromete con el título de impacto del cambio climático a los bosques. Vamos a entender que el bosque es un universo bastante complejo. Cuando uno ingresa al bosque, es cualquiera que fuere, bosque montano, bosque amazónico, bosque seco, es un universo bastante complejo. Y si nos pusiéramos a analizar la relación de cada componente, no podríamos acabar jamás, porque hay una serie de relaciones ecológicas de dependencia entre animales y vegetales, entre vegetales y entre animales. Y esa complejidad es la que nosotros lo conocemos como relaciones bióticas y también cuando se relacionan con su entorno, con el clima, con el suelo, con la topografía, llamémosle relaciones abióticas. Y el bosque como tal tiene dos aspectos frente al cambio climático. Tiene dos aspectos. Por un lado, es sumidero de carbono y por otro lado, es una fuente de emisión de carbono. Por un lado, se dice que es sumidero de carbono porque el bosque está compuesto en su mayoría por árboles. Casi el 60-70% de los componentes del bosque son árboles. Y los árboles son los organismos vegetales que mayor carbono captan y acumulan en relación a los arbustos, a las hierbas y a otros organismos. Y de ahí que le llamamos nosotros sumidero porque absorben y lo almacenan a manera de carbono orgánico en forma de madera. Cuando los árboles son de lento crecimiento, la madera es sumamente dura y la cantidad de carbono que tiene es alto comparado con aquellos árboles que tienen crecimiento rápido, donde es poca la biomasa y mayor el volumen de agua. Pero cualquiera que fuere su naturaleza, el bosque es muy importante, tiene una contribución enorme, primero en regular la cantidad de carbono en la atmósfera y luego en este contexto de cambio climático ya sería de mitigar la cantidad de carbono presente en la atmósfera. Y ahí tenemos unos datos interesantes donde se dice que los bosques absorben 4 billones de toneladas de carbono. Por lo general, este es un dato general. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, si dividimos a los bosques en bosques boreales que están en el hemisferio norte, bosques templados subtropicales que están en la zona entre el trópico y los climas boreales, y los climas tropicales o bosques tropicales, la diferencia es más o menos, está en función de la complejidad de los elementos que componen el bosque. Entonces, el bosque tropical es el que más carbono va a fijar, va a absorber y va a acumular.
De ellos, 2.9 billones de toneladas se liberan a la atmósfera como consecuencia de la destrucción de áreas boscosas. O sea, uno de los grandes causantes es la destrucción de bosques, la deforestación, y ya sea por la tala que se hace para aprovechar la madera o por el cambio de uso del suelo, como está sucediendo en nuestra Amazonía, para el cultivo de la palma aceitera, para el cultivo de eucalipto en Brasil, prácticamente haciendo un uso indebido del suelo. Nadie dice que no debemos aprovecharlo, el recurso suelo, pero hay que saber zonificar. Es importante saber zonificar y saber darle el valor que corresponde a cada especie en el lugar adecuado. Por el otro lado, como fuente de emisión, se entiende que la cantidad de carbono que un bosque acumula, el día que se incendia ese bosque, prácticamente todo el carbono acumulado será nuevamente emitido a la atmósfera. Y una de las formas de generar esta devolución de carbono acumulado a la atmósfera es el proceso de deforestación, que no solamente es destrucción del bosque, sino también es eliminación prácticamente de toda la biomasa, debido a que se necesita inmediatamente el suelo para las labores de cultivo. Entonces hay que deshacerse rápido de esa biomasa para poder utilizar el suelo. Entonces la única medida es el incendio. Y se entiende que además no solamente del bosque se emiten carbono a la atmósfera, sino otros compuestos que las plantas tienen dentro de su composición química. Y luego el sector agricultura emite también un 12%, lo que indica que se superan las emisiones de todo el sistema de transporte a nivel mundial. Imagínense, la actividad agrícola lo supera en emisiones de CO2 al transporte a nivel mundial. Entonces, estaríamos hablando que la deforestación, la agricultura son uno de los elementos altamente causantes del cambio climático. Siguiente. Acá unos datos generales para ubicarnos un poquito en el contexto internacional o mundial. Hay causas que producen el cambio climático, de los que hemos mencionado, y unos más, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no es cierto? Eh, por eso a veces hay campaña en favor de la naturaleza, apaguemos por un minuto todo el sistema de consumo de energía en el mundo, pero eso no sé si ayuda en algo, tal vez nos ayude a sensibilizarnos, pero en lugar de buscar otras fuentes alternativas de energía, se utilizan estas que son las más contaminantes. La industria, ni hablar, todos sabemos que la industria es una de las grandes emisiones de carbono, y no solamente CO2, también el metano, partículas de otros compuestos químicos. Y luego el transporte, aunque aparentemente se sabe que en la actualidad se están vendiendo vehículos que tienen bajo poder de contaminar el ambiente, pero aún así creo que los residuos de petróleo, de la gasolina, tienen que convertirse en CO2. Pero de todas maneras, generamos un impacto. Luego, la fabricación de productos electrodomésticos que necesitan utilizar productos químicos para que puedan funcionar. Y esos productos químicos son los que generan emisiones de gases, y esos afectan a la capa de ozono por de alguna forma, y de otra emiten gases
bastante contaminantes. Y dentro de nuestro rubro tenemos la deforestación y el cambio de uso del suelo. La deforestación genera emisiones de carbono en la medida en que se disminuye a la masa boscosa que sería la que acumularía el carbono. Entonces, al disminuir a los sumideros de carbono, prácticamente se incrementa el carbono que en otras áreas de la industria o de la actividad humana se genera. Y por otro lado, en los cambios de uso del suelo, la consecución de áreas para la agricultura y para la ganadería y también para otro tipo de obras de megaproyectos, también se tienen que destruir grandes coberturas de suelo. Entonces ahí, igualito como la deforestación, que disminuye las posibilidades de tener mayor área para acumular carbono. Por un lado, y por otro lado, si se generan incendios para eliminar la biomasa, también se incrementa el carbono en la atmósfera. Siguiente. Y luego, si hay causas, también hay efectos. En términos generales, hay efectos a nivel de incremento de los incendios. Generalmente, cuando en estas épocas que estamos, por ejemplo, a veces la temperatura llega y sobrepasa los 35, 38 grados, y prácticamente el material que se acumula en el bosque, la hojarasca, es un material altamente inflamable. Y basta que haya una mínima fuente de energía o fuego, esto es un efecto devastador. Y a veces el fuego tiene dos tipos de causales. Hay efectos naturales y efectos antrópicos, o causas naturales o antrópicas. Y cuando hablamos de los bosques tropicales, ahí todavía es mucho más el incendio y los elementos que se pierden ahí porque hay mayor complejidad, pues hablamos de los sistemas tropicales o más complejos y prácticamente se arrasa con todo. Las sequías, hoy sentimos en Cajamarca los efectos de una sequía y así como Cajamarca hay otros sitios donde es todavía más cruda la realidad. Está comprobado que en algunos lugares prácticamente la gente ha tenido que abandonar porque no hay condiciones para vivir. Las lluvias o inundaciones es el otro lado, la otra cara de la moneda. Las epidemias y plagas, al no haber agua, al no haber elementos para una adecuada salud, vamos a tener problemas. Y además también el cambio climático va a desencadenar alteraciones en los insectos, en otros animales que pueden provocar y ser causa de enfermedades. Y lo otro, la desaparición de especies de flora y fauna. Ahí tenemos la imagen, por ejemplo, que conocemos como evidencia, el oso polar y algunas especies de vegetación en lugares donde prácticamente ya no hay condiciones de humedad. Entonces, todo esto es las evidencias que nos han demostrado los efectos del cambio climático. Sin embargo, vale la pena mencionar, mis estimados oyentes, participantes, que esto no es de estos momentos. Hace en el año de 1992 se realizó una famosa cumbre en el mundo, se llamaba una cumbre de Kioto, donde se firmó el famoso protocolo de Kioto.
Pero antes de 1992 aparecieron o se realizaron otro tipo de conferencias y congresos mundiales, encuentros mundiales de todos los países para advertir al mundo los efectos que estaba causando las acciones humanas sin control. Y prácticamente era el agotamiento de los recursos naturales. Estaban agotando los bosques, se estaba agotando el agua, estaba agotando y encima, como consecuencia, se estaba contaminando el ambiente. Y había en esos tiempos un desarrollo de lo que llamamos la famosa revolución industrial, donde se desencadenó una industrialización, una era de la industrialización que generó un descontrol en el aprovechamiento de los recursos y una generación de desechos que al final los ecologistas advirtieron a los gobiernos del mundo que esto tenía que parar, que esto tenía que frenarse, porque a ese ritmo continuar sería prácticamente un desastre fatal. ¿Y qué sucedió? Sucedió que muchos países lograron firmar estos acuerdos, pero hasta el día de hoy se siguen haciendo ese tipo de reuniones para ponerse de acuerdo. Por ejemplo, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en cierto porcentaje, para ver el tema de promover la reforestación en los países con fines de fijación de carbono, o lo que se llaman los bonos de carbono, para promover la conservación de los bosques que todavía quedan y también para regular el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, todos esos esfuerzos prácticamente se realizan cada cierto tiempo con la finalidad de poner freno a esto, pero no vemos grandes resultados. Entonces, esta es una problemática mundial que los países desarrollados han generado una especie de acuerdos o convenios con los países en vías de desarrollo que todavía tienen áreas boscosas para poder contribuir con generar un balance entre los que protegen los bosques y entre los que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Y a raíz de esto, pues ha ocurrido una de las estrategias para mitigar el cambio climático y para adaptarnos también es los bonos de carbono y también el pago por servicios ambientales. Y también se ha desarrollado la famosa ¿cómo se llama? El ecoturismo. Un turismo que beneficie a la conservación y un turismo que beneficie a la protección y a la valoración y sensibilización por la biodiversidad, por los paisajes. Y también como producto de esto se ha generado lo que se llama esa cadena de la certificación forestal como una medida para darles el valor a aquellas empresas que realmente hacen un verdadero uso y aprovechamiento de la madera y para concientizar y sensibilizar, incluir en esta nueva ruta, en esta nueva forma de aprovechamiento de los recursos forestales a las empresas informales. Estamos en este camino, pero ojalá más adelante haya logros significativos, pero por ahí estamos. Luego también como consecuencia de esto apareció ese concepto filosófico de desarrollo sostenible. Entonces, en ese enfoque de desarrollo sostenible, prácticamente toda la industria del mundo ha revolucionado con la finalidad de disminuir los impactos en el ambiente, pero no es suficiente.
yo pienso y creo que se necesitan otras estrategias y de mayor sensibilización a la humanidad. Seguimos, por favor. Nos acercamos un poquito más a nuestra realidad. En Sudamérica, acá yo tengo tres cositas, tres datos que precisar. Una es que en Sudamérica, en el año 2020, se reporta que esta parte del continente americano, la temperatura aumentó en 1 grado centígrado, donde el año 2020, claro, se evidenció ese incremento en 1 grado centígrado. Y 0,8 y 0,6 por encima del periodo de 1981 al 2020. Chile, en Chile los efectos que más resaltan es el aumento de la sequía, por ejemplo, aumento de las heladas, lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, aumento del nivel del mar, disminución del periodo de lluvias, aumento de los incendios forestales y pérdida de la biodiversidad de plantas. En nuestro Perú es el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos, sencillamente porque el Perú es un país altamente complejo y muy biodiverso, donde gran parte de su territorio está ocupado por esa masa boscosa de 60 millones de hectáreas de bosque que ocupa todo el territorio nacional. En los últimos 30 años hemos perdido 22% de la superficie de nuestros glaciares. Además, este 22% corresponde al 71% de los glaciares tropicales del mundo. Y uno de los lugares donde más se pudo comprobar los efectos del cambio climático fue el fenómeno del Niño en Piura, donde ha habido devastamiento de cultivos, viviendas, poblados, carreteras, y prácticamente se generó una crisis nacional por este tema de los efectos del fenómeno del Niño. ¿Y por qué razón? Porque son eventos inusuales y no estamos preparados para afrontarlos de manera estratégica, sino ya nos damos cuenta cuando esto ya pasó. Y después de esto, nos hemos visto otros fenómenos en otros lugares que también han sido devastadores. Y nosotros, por ejemplo, seguimos sin concientizarnos. Hay mucha gente que trata de ocupar las orillas de los ríos para construir sus viviendas, para hacer sus poblados, y se olvidan de los eventos climáticos que en cualquier momento pueden generar desastres naturales y desastres sociales, podríamos decir, sin medida, ¿no es cierto? Entonces, aquí la situación estaría en el tema de la política nacional, que no hay una política que regule y haga todo lo que es el trabajo de prevención. Siguiente. La FAO nos indica de que la deforestación es una causa fuerte del cambio climático. Y principalmente precisa que cerca del 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero es causado por la deforestación como segunda causa principal. Y luego, como causas subyacentes, sería la industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería. Pero cuando estas no están, pues, de manera controlada, planificada, ¿no? Cuando están por encima de sus límites de aprovechamiento, ¿no es cierto? Porque sabemos que la naturaleza es plástica, la naturaleza es sensible. Cuando nos excedemos en la extracción de los recursos, se notan los efectos a largo plazo. Seguimos.
Muy bien, vamos acercándonos a nuestro tema puntual. Nosotros tenemos a nivel del Perú, según el MINAN, tenemos 7 tipos de bosques. 7 tipos de bosques, de los cuales en Cajamarca encontramos los 5 tipos. De esos vamos a hablar y uno de ellos es el bosque seco costero, que está en toda la parte de la costa norte, desde Tumbes hasta La Libertad. Y luego tenemos el bosque montano occidental, que está para el lado oeste, ¿no es cierto? Para el flanco occidental de los Andes. La siguiente lámina, por favor. Acá tenemos un corte altitudinal del territorio peruano al norte del país. Este es un corte desde el mar hasta la selva baja de lo que corresponde el norte. Y aquí estamos involucrados nosotros. Tenemos, por ejemplo, parte del desierto costero, el bosque seco, el bosque montano occidental, luego los bosques interandinos y el bosque altoandino. También tenemos parte del bosque montano nublado y bosque premontano. Hasta allí es donde tenemos selva baja, casi no hay, tal vez algunos áreas muy pequeñas y poco significativas. Pero luego casi todos estos lo tenemos en el departamento de Cajamarca. Seguimos, por favor. El bosque seco costero. El bosque seco está prácticamente en los departamentos de Piura, Chiclayo y Trujillo, y es una proyección desde el vecino país del Ecuador, desde el Golfo de Guayaquil. ¿Y por qué hay vegetación en la costa norte del Perú y no hay en el resto de la costa peruana? Acá hay un fenómeno muy interesante, un fenómeno natural, climático, que ocurre muy cerca a la línea ecuatorial y se llama la corriente del Niño. Esa corriente del Niño genera un calentamiento en la superficie de las aguas del mar, por lo tanto esas aguas se evaporan y ese vapor de agua es arrastrado hacia la parte continental. Y entonces esa humedad atmosférica ha generado el desarrollo de esta vegetación propia de bosque seco costero. Y nosotros tenemos, por ejemplo, la mayor área boscosa corresponde al Coto de Caza del Angolo, al Parque Nacional Cerros de Amotape, que gracias al Estado está conservado como Parque Nacional o comunidades de conservación. También tenemos todo el departamento de Lambayeque, solamente la provincia de Froreñafe, esa zona andina, no es parte de esta área. La Libertad, sí lo tenemos prácticamente todas las provincias que están en la franja costera. Cajamarca tiene parte de costa en las provincias de San Miguel, Chota, Santa Cruz y Contumaxá. Y ahí donde colinda prácticamente con los bosques basimontanos, es decir, con la parte inferior donde comienzan los bosques de montaña. Siguiente. Algunas imágenes del bosque seco costero. Recuerden, la humedad atmosférica ha propiciado una densa vegetación arbustiva y arbórea, caducifolia, no caducifolia, espinosa, no espinosa, es decir, prácticamente como si fuera una selva amazónica. Y luego, junto a esto está pues asociado la gran riqueza de la fauna silvestre. Vamos a mostrar la siguiente lámina, por favor, otra vista de lo que significa el bosque seco. Y de esto se tiene, felizmente, un reportaje muy bonito que se llama los bosques secos del norte del Perú, cuando se difunden unos videos de Alejandro Guerrero
sobre estos ecosistemas, y prácticamente aquí hay un bonito detalle de toda la riqueza florística y faunística que contiene estas áreas. Siguiente, y luego ahí vemos, por ejemplo, un indicador de la alta humedad atmosférica, son esas plantas colgantes que parecen barbas. Es una especie de tilancia de las bromelias, conocida como salvagina. Y eso, por ejemplo, cuando aparece la humedad atmosférica, ahí se queda atrapada la humedad, se condensa y se convierte en lluvia. Y para este tipo de ecosistemas basta unas cuantos milímetros de precipitación, es más que suficiente, porque luego la otra forma de atrapar la humedad es directamente de la atmósfera. Siguiente, por favor. Esta es otra vista del santuario Bosque de Pomax en Lambayeque. Por ejemplo, aquí tenemos otro aspecto en una planicie en el departamento de Lambayeque, donde los antiguos peruanos trataron de aprovechar los recursos de esta zona, y todo esto que vemos como montículos de tierra son las tumbas donde se guardan los restos de, de las culturas antiguas, pero luego lo demás está completamente cubierto de vegetación, donde las especies más dominantes allí son el algarrobo y las paiques o espino. Siguiente. Y luego, claro, hay una vasta fauna también. Siguiente. Típicamente se caracterizan los bosques secos porque hay dominancia de especies espinosas. Y esta es una de las especies que los campesinos lo utilizan para sus frutos, para consumirlos, como este es un pariente del pajuro, se llama Erythrina velutina o porotillo, y también es alimento para la fauna silvestre. Lo interesante es que la presencia de espinas en las especies del bosque seco es para capturar el agua de la atmósfera, y también como un mecanismo de defensa frente a los depredadores. Seguimos. Y no podría faltar, mis estimados, la presencia de la fauna silvestre, que nos indica la presencia de fauna silvestre, que estos bosques son ricos en hábitat para especies endémicas, y también se refiere a que hay una alta relaciones ecológicas entre los organismos en estos ecosistemas. Tenemos acá, por ejemplo, la pava aleblanca, que es típica de estos ecosistemas y es endémica del Perú. Y estos, bueno, pueden llegar hasta las zonas altas de los bosques montanos, solamente que su dinámica está en función de las épocas cuando hay alimento. Y acá en este bosque seco no hay alimento, migrarán al bosque montano y harán viceversa. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estos son los organismos que van a sentir los efectos de estos cambios. Seguimos. La siguiente, por favor. Otro elemento propio de estos ecosistemas es el oso de anteojos. Estos animales, más que se puedan aprovechar por el ser humano, su desaparición se debe a la pérdida de sus hábitats por el cambio de uso del suelo. Y luego, pues, cuando se genera una pérdida de hábitat, prácticamente se reducen las posibilidades de encontrar alimento, se reducen las posibilidades de su protección, y prácticamente se exponen a la presencia de otros animales, depredadores, incluso de cazadores,
y por otro lado se reducen las posibilidades de reproducción. Seguimos. Quería mostrar en esta lámina, que cuando ocurre la alta presencia de humedad atmosférica, los bosques secos cambian prácticamente de su fisionomía. Aparentemente parecen bosques montanos o bosques amazónicos o bosques nubosos por la densidad de la vegetación y el verdor de su follaje. Sin embargo, esto es temporal, solamente en las épocas donde la humedad atmosférica es alta. Estamos hablando en los tiempos donde la temperatura es alta, en la época de verano, y ahí es donde se genera para la costa, aumenta la temperatura, y para la sierra se generan fuertes precipitaciones pluviales, y ahí es donde ocurren los desastres cuando esto no sale fuera de lo normal. Entonces, en esta rica biodiversidad, cuando hablemos de cambio climático, este patrón de comportamiento se va a ver afectado. Siguiente. Los bosques premontanos. Acá Cajamarca tiene como bosques premontanos, esa parte al este de Chachapoyas, tenemos lo que es Jaén y San Ignacio. Al este del departamento de Amazonas, tenemos Jaén y San Ignacio. Jaén y San Ignacio tienen una parte donde colinda con el bosque del Marañón, y ahí estos se llaman bosques premontanos, porque están cerca al bosque seco y están en las partes bajas de los bosques montanos, pues se llama premontano. Y prácticamente este tipo de bosques no es solamente exclusivo de esta zona norte, también está presente a lo largo de todo el flanco oriental de los Andes peruanos. Pero aquí en Cajamarca, principalmente en Jaén San Ignacio y el departamento de Amazonas en la provincia de Condorcanqui y la parte de Chachapoyas mismo y Bagua, toda esa parte de coloración verde. No es muy significativo en cuanto a extensión, pero tiene una riqueza endémica. ¿Por qué? Porque son áreas pequeñas, y en áreas pequeñas con condiciones climáticas muy particulares, ahí es donde existe la presencia de flora endémica, muy importante para nuestro patrimonio nacional. Siguiente, por favor. Cajamarca también es parte de este tipo de bosques interandinos. Se les llama interandinos porque son aquellos que están dentro de los Andes, ¿cierto? Dentro de los Andes, dentro de los cañones, cerca a las orillas de los ríos, quebradas, y prácticamente en las partes bajas, porque ahí es donde hay suelos profundos, hay humedad, hay condiciones climáticas favorables. Y ahí Cajamarca, por ejemplo, tiene parte de su territorio, es a lo largo como límite con Amazonas, atravesado por el río Marañón. Y en el lado de Cajamarca, pues vemos que le llamamos el famoso Valle del río Marañón. A ese lado se desarrollan bastantes especies de flora, de fauna, y que le conocemos como bosques interandinos. Ahí en la imagen, por ejemplo, vemos el Marañón hacia allá, yendo hacia Chachapoyas, hacia Amazonas. Hay cerca del río que llega al río Marañón, hay una cobertura boscosa. Y la otra imagen es más o menos el tipo de flora arbustiva, arbórea que está presente allí en este tipo de ecosistema.
y ahí tenemos una especie de foliable o caducifolia. Siguiente. Luego tenemos los bosques montanos occidentales. Este tipo de bosques es una de las áreas más significativas para nosotros como departamento de Cajamarca, porque además del departamento de Piura, que tiene en el bosque de Canchaque y en el bosque del Anchorán en Ayabaca, la mayoría se encuentra en el departamento de Cajamarca. Tenemos el Parque Nacional de Cutervo y también tenemos Santa Cruz, Bosque Nublado de Udima, que es un área de conservación, el Bosque de Cachila en Contumasá, que también es un área de conservación privada, el Bosque de Protección de Pagaibamba en Chota, que también es un área de conservación nacional. Entonces, prácticamente a nivel de Cajamarca, las mayores extensiones de bosque están conservados por las leyes nacionales. Y esto es importante porque de alguna manera son responsables de la presencia de agua en los ríos de la vertiente occidental del Pacífico, donde contribuyen pues al desarrollo de la agricultura y la ganadería. De esto hay bastantes trabajos, publicaciones que están disponibles en Internet y hay varios trabajos. Ya se ha ido desde los años 80 haciendo estudios de inventarios para conocer la diversidad florística, el endemismo y también elementos de la fauna silvestre. Siguiente, por favor. Y luego tenemos los bosques montanos occidentales, también una imagen que les quiero mostrar, por ejemplo, cómo podría verse cuando está conservados estas áreas. Así son una masa boscosa muy densa, que están en la pendiente, en las faldas, en las laderas, y en la otra imagen se muestra, por ejemplo, el impacto antrópico que se genera y o generan o causan la fragmentación de los bosques. Y lamentablemente nosotros no podemos conocer toda la magnitud de los bosques montanos porque grandes áreas ya se han perdido, pero sí podemos saber cuál es la riqueza florística que tienen estos gracias a los estudios que hacemos en estos relictos que todavía permanecen hasta el día de hoy y que no sabemos cuál será el futuro de esto, si algún día lo deforestarán, habrá presión antrópica por el uso del suelo, no sabemos, pero por lo menos hasta hasta donde yo conozco, todavía hay una calma en esto, no hay una actividad agresiva en deforestación, al menos en la sierra peruana, no hay. Y si hay, pues son pequeñas áreas, porque la gente lamentablemente ya está migrando a las ciudades, la gente joven va a la ciudad, los fines de estudio van a la ciudad, y la gente mayor ya no se dedica a esta actividad. Entonces, aquí hay una esperanza de que se puedan los ecosistemas. Siguiente. Acá tenemos otro tipo de bosques que se llaman los bosques altoandinos. Los bosques altoandinos, Cajamarca no tiene este tipo de bosques en gran escala, pero sí tiene especies representativas que en otros lugares del Perú sí están. Por ejemplo, tenemos bosques de polilepis, tenemos bosques de burlejas, o de quichuares o quinoales. Aparentemente, si lo miramos, el mapa del Perú está en los departamentos de Ancash, está en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín, pero en Cajamarca lo tenemos de otra forma. Como estamos cerca a la línea ecuatorial,
la ventaja es que estos bosques se han desarrollado a la misma altura que los bosques montanos. Prácticamente comparten el mismo hábitat, comparten las mismas condiciones climáticas con los bosques montanos. En algunos casos parecen bosques de polilepis puros, en otros están entremezclados con otras especies. Y es muy importante recalcar, por ejemplo, que en Piura tenemos en Huancabamba, en Lambayeque, lo tenemos en Coleñafe, en Cajamarca lo tenemos en Chota, Hualgayoc, San Miguel y el mismo Cajamarca. Y miren que tenemos como Polilepis en Cajamarca 5 especies. Una Polilepis multiyuga, otra Beberbauer, racemosa, microfila, y la última que acabo de verlo ayer, ya no tuve tiempo de colocarlo, es el Polilepis occidentalis. Estas están, la que más conservadito está son los bosques de Polilepis. Y una de las causas de su desaparición es la buena calidad de producción de leña, madera y también el cambio de uso del suelo y la actividad minera en la época de la colonia y después de la colonia, cuando hacían la minería por socavones, utilizaban la madera de estas especies para los puntales y también es una buena fuente para carbón. Entonces, en las fundiciones, por ejemplo, en Hualgayoc, han utilizado bastante el carbón y eso ha sido una de las causas de la desaparición de estas especies. Y luego, no son especies tan normales como las demás, son generalmente especies dioicas, es decir, que hay árboles que son árboles que producen polen y otros árboles que producen óvulos, son árboles separados sexualmente. Y eso también, el cambio climático tiende a generar efectos en la reproducción. Y la otra especie que va juntos con la Polilepis es la Budleja incana, que también hay buenos ejemplares todavía que podríamos usarlo como fuente semillera y excelentes como indicadores de la biodiversidad y árboles con buen poder de aprovechamiento. Siguiente, por favor. Ahora sí, veamos las consecuencias del cambio climático directamente en los bosques. Hemos visto, por ejemplo, el aumento de los incendios forestales. De eso ya todos conocemos que en estas épocas de verano, sea por causas antrópicas, se producen los incendios forestales con bastante frecuencia, con la creencia de que esto atrae la lluvia. Luego tenemos otro, por ejemplo, colocamos a la flora, el cambio climático genera alteraciones y lo vuelve a las especies susceptibles a plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque prácticamente cualquier desenlace normal en los organismos, tanto de insectos como de hongos o bacterias, generan un desequilibrio y se vuelven agresivos y atacan a otros organismos. Y luego generamos la degradación de los bosques, ¿no es cierto? Siguiente. También, en términos más precisos, el cambio climático genera cambios en la biodiversidad principalmente. Y acá en esta lámina he puesto unos 5 tipos de cambios. De todo lo que nosotros hemos visto, hay problemas en la redistribución de especies. Ese es un problema grave. ¿Por qué redistribución de especies? Porque muchas plantas mueren y son reemplazadas por otras especies mucho más resistentes o por especies invasoras o simplemente por especies con mayor capacidad de adaptación.
Entonces, redistribución de especies significa modificación en la estructura del bosque, modificación en las relaciones ecológicas entre ellas, significa también una afectación a los elementos de la fauna silvestre que dependían de esas especies que han desaparecido. Otra, por ejemplo, pérdida de hábitat, que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Sobre todo aquí las plantas que son más vulnerables de desaparecer son las endémicas, porque tienen exigencias climáticas, edáficas y topográficas muy particulares. Entonces, cuando se altera la naturaleza de ese hábitat, prácticamente la especie tiende a desaparecer, no se produce la floración, no se produce la fructificación y prácticamente se produce la muerte regresiva o puede ser afectada por otros elementos que pueden generar el ataque como plagas o enfermedades. También hay otro tipo de cambios positivos como la adaptación de las especies. Hay especies que tienden a adaptarse muy bien. Por ejemplo, les comento, habían hecho un trabajo en el Cusco donde evaluaron cómo una especie llamada mangle o Mercine coriacea estaba subiendo por encima de los límites del bosque. Y más o menos se dieron cuenta que cada año camina 3 metros la planta. ¿Por qué? Porque como ya las partes altas, el clima ya no es el de antes, entonces las posibilidades de que esa planta pueda subir a otros espacios ya implica de que las plantas se adaptan a nuevos hábitats, a nuevos tipos de espacios geográficos, porque las condiciones ya se parecen a las anteriores. Cambios de patrones de comportamiento de las especies. ¿En qué sentido es esto? Es en el sentido de que normalmente cuando hay relaciones entre seres vivos, las relaciones son saludables, son normales, naturales, pero cuando ya se altera, ya se vuelven agresivas o ya se vuelven alelopáticas, se vuelven producen sustancias que cambian la naturaleza de la convivencia con otros seres vivos. Algunos, por ejemplo, algunos arbustos, si el clima les favorece, se pueden convertir en árboles, que aumenta la competencia, por ejemplo. Y luego tenemos la sustitución de especies, ¿cierto? La sustitución significa reemplazar una especie por otra. Esto ocurre mayormente en las especies herbáceas, en la jalca. En los bosques es muy lento, creo yo, esto, salvo que se produzca un incendio y luego la siguiente sucesión ya no sea la misma composición florística. En ese sentido, sí, ya puede haber un efecto de sustitución de especies. ¿Qué es lo que quiero decir además con esto? Quiero decir que no tenemos así datos precisos de qué está sucediendo a nivel de los bosques del norte del Perú, con algunos casos típicos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en proceso de investigación. No sabemos realmente cuáles pueden ser esas evidencias claras de esos cambios, pero en términos generales, lo que se prelude es lo que se estima para cualquier ecosistema forestal. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, reducción de la tasa de crecimiento de los árboles. De hecho, si ya no hay suficiente agua, no va a haber crecimiento normal de las plantas. Si hay una fuerte insolación, un incremento en la temperatura, va a haber mayor evapotranspiración y mayor estrés de la planta. Y luego no va a haber los procesos naturales de reproducción, producción de flores, producción de frutos, la polinización, la formación de nuevas poblaciones a partir de semillas de esta especie.
Entonces, prácticamente se va a quedar truncada el proceso normal de desarrollo de las plantas. Y por otro lado, se debilitan las plantas porque ya no hay los nutrientes necesarios y el estrés mismo que sufre la planta por el incremento de la temperatura y por la falta de agua, prácticamente tiende ya a la muerte. Y la otra ya es el incremento de la mortalidad de los árboles. Reduce la productividad primaria del bosque. De hecho, si se cumplen esos tres anteriores, entonces no va a haber productividad primaria, no va a haber producción de biomasa y las posibilidades de servicios ambientales también se va a ver reducido. Y luego, si todo sucede lo anterior, también se va a ver afectado la disminución de las funciones del bosque. Sabemos que el bosque tiene varias funciones, funciones de protección, funciones de producción, funciones de conservación, y esas funciones se van a ver alteradas significativamente. Entonces ya no va a haber los servicios ambientales necesarios, no va a haber la producción de bienes, no va a haber la biodiversidad, no va a haber diríamos, el aspecto paisajístico, no se va a ver un ambiente bastante saludable, sino todo será un complejo de alteraciones de todos los organismos del ecosistema. Siguiente. También tenemos pérdidas de especies de flora y fauna. A veces nosotros escuchamos, dice, ya desapareció el último animal del planeta que estaba considerado extinto, ya no hay. O ya que había uno o dos individuos, ya desaparecieron. Y nosotros nos vamos al registro de especies desaparecidas. No es grande la cantidad, pero por lo menos es lo que podemos evidenciar. Pero hay otras tantas que no la conocemos y lamentablemente se perdieron antes de ser conocidas, tanto especies de flora como especies de fauna. Imagínense en un bosque cuánto de insectos hay, cuánto de aves hay, cuánto de mamíferos hay, cuánto de especies forestales, arbustivas, nuevas para la ciencia que no han sido conocidas, y viene un incendio y prácticamente arrasa con todo. Deterioro de los ecosistemas, ni hablar, ¿no es cierto? Se deteriora no solamente la parte aérea, sino también la parte radicular, se consume toda la materia orgánica y prácticamente estas áreas comienzan a ser invadidas por otro tipo de vegetación que nosotros le llamamos la vegetación de la sucesión, una sucesión secundaria, que viene plantas totalmente heliófilas o heliófitas que necesitan o son exigentes de luz, que toleran la sequedad y que tienen un proceso cíclico muy rápido, producen bastantes semillas y comienzan a invadir estos ecosistemas. ¿Esa es la dinámica de los ecosistemas? Sí lo es, sí lo es. ¿Por qué? Porque en una sucesión secundaria se generan nuevamente cambios microclimáticos que pueden ser favorables para una nueva sucesión primaria. Y así consideramos que es saludable, pero cuando el cambio climático ya va a ser una limitación para que se restablezca el bosque primario, ahí sí ya es cuestión de un problema bastante crítico. Y por otro lado, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo de otros componentes, el ciclo de los nutrientes se va a ver alterado. Se va a ver alterado. Imagínense un incendio, prácticamente ya no va a haber elementos que capten agua, porque el bosque es un elemento que participa en el ciclo del agua, en el ciclo de los nutrientes, en el ciclo del nitrógeno, del oxígeno, del carbono. Y prácticamente todo esto va a quedar alterado. O ya no se va a producir, o los procesos van a ser más simplificados o más simples. Siguiente.
Finalmente, hay otras consecuencias como la migración de algunas especies. A veces uno se pregunta por qué ya no hay la especie en tal o cual lugar. Nosotros somos testigos, por ejemplo, en Cajamarca se habla de las famosas garzas. ¿Por qué las garzas? Antes garzas no había en Cajamarca. Y las garzas eran netamente de climas cálidos como de la costa. Y ahora han llegado hacia la sierra, Cajamarca, y todavía a las zonas urbanas. Entonces, tipo como esos casos, generan prácticamente una nueva búsqueda de hábitat, una nueva forma de vida y prácticamente una alteración, diremos, de los patrones de distribución de los organismos de los seres vivos. Pérdida de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Ya no hay recursos, madera, y tampoco hay servicios como carbón o fijación de carbono, producción de agua, biodiversidad. Luego, pérdida de hábitat y la introducción de especies invasoras. Ese es otro tema, y a veces las especies invasoras llegan para no irse jamás. Y cuando llegan se quedan y comienzan a adueñarse de las áreas y prácticamente no permiten que otras especies de flora nativa se puedan introducir. Ahí tenemos en la imagen una caesalpinia o cesalpinia de capétala introducida de Australia. Y yo le he visto a esta planta crecer en medio de los bosques como una agresiva, si no, ese no se deja, es una planta, mientras no haya competencia, es pequeña, pero cuando hay competencia con otras especies, esta se vuelve una especie de una planta trepadora y está ahí y produce cantidad de semillas. Esto todavía está en sus comienzos, pero existe este tipo de plantas y esta viene de Australia y Australia es un bosque templado y las condiciones climáticas son más o menos de poca presencia de agua, de un clima más o menos cálido, templado, y cuando hay esas condiciones, pues aquí con el cambio climático, pues van a encontrar sus condiciones favorables. Siguiente, ya creo terminamos. La siguiente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una bastante extensa y mucho que hablar. La experiencia, el conocimiento y la información disponible es bastante rica en esto y nos ayuda mucho a reflexionar y qué hacer sobre la situación del cambio climático en relación a nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas o comentarios. Gracias, ingeniero. Invitar a los participantes a que puedan realizar sus consultas, comentarios. Como les comentaba inicialmente, tenemos dos medios de comunicación para poder hacerlo. Uno es levantando la mano para que puedan acceder a su micrófono y también nos pueden dejar sus preguntas mediante el chat. Tenemos una mano levantada. Adelante, señor Leiber Flores. Muy buenas tardes. Realmente este es un tema de actualidad, ¿no? Quiero felicitar al ingeniero Luis Dávila Estela por presentarnos esta información, ¿no? Que ahora mismo, ahora que en esta zona de Jaén, por ejemplo, a raíz de los incendios, es probable que se esté perdiendo ya mucha diversidad, ¿no? En cuanto a plantas, animales, y sería necesario que se haga inmediatamente trabajos de investigación que estén relacionados a conocer la diversidad de la pérdida de estos, aparte lo que es la influencia que va a tener en adelante, ¿no? La pérdida de la diversidad y el deterioro de los ecosistemas en su totalidad, ¿no? Entonces de aquí en adelante se convierte ya en un problema, ¿no?
Y seguramente los agricultores para el otro año van a tener problemas ya, ¿no? Debido a que se ha perdido muchas áreas de cultivos, sobre todo de cafetales, ¿no? Y lo van a sentir mucho seguramente económicamente, ¿no? Porque se ha perdido, ¿no? Y otra cosa también, el verano, la falta de lluvia está afectando a la floración del café, ¿no? Y no sé hasta qué punto se podría plantear algunas soluciones alternativas, ¿no? Muchos dirían que la reforestación es una alternativa, pero nos hemos dado cuenta, miren, si no hacemos el manejo de las plantaciones forestales, como lo que ha sucedido en Chirinos, que las plantaciones forestales hechas hace 6, 7 años atrás, a través del gobierno regional, todo eso se han perdido por el incendio. No se han tomado las medidas preventivas para poder controlar o manejar y salvar esas plantaciones. Toda esa inversión de 10 millones de soles que hizo el gobierno regional se ha perdido, ¿no? Entonces, hay que pensar ya a nivel de nuestras autoridades cuáles son las alternativas, ¿no? Aparte de la reforestación, ¿no? Cómo manejar, ¿no? Que la reforestación no solamente sea considerada las plantaciones, porque luego, ¿qué pasa? Se hacen las plantaciones, no se hace manejo de la plantación, hay pérdida de la plantación, ¿no? Y vamos a decir, ¿cuántos años vamos a seguir lo mismo a nivel nacional? Pensando solamente en reforestar, reforestar, reforestar. ¿Y qué hay de lo manejo de la plantación, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que le dejamos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Tenemos algunas consultas también. Tenemos otra mano levantada. Adelante, Juan Vargas. Gracias, buenas tardes. Primeramente, felicitar a Cite Madera y al expositor, el ingeniero Luis Dávila, por su gran participación. Y quisiera conocer el comentario, ¿no? del expositor, sobre todo si considera que es una forma válida de luchar contra el calentamiento global el realizar plantaciones forestales, porque sabemos entre la comunidad forestal que existe una especie de dicotomía, una especie de oposiciones, ¿no? Contrapuestas entre si debemos hacer una conservación pura de un bosque primario versus la instalación de una plantación forestal con fines comerciales. Bueno, toda la comunidad está atenta a las investigaciones y atenta a todos los planteamientos que vayan surgiendo, porque esto nos ayuda a tomar decisiones válidas para el desarrollo profesional. Entonces, si bien es cierto, debe haber un punto de equilibrio entre la conservación y el sector forestal comercial, es importante también conocer, ¿no? la posición de la academia, ¿no? En este caso, que está representada por el ingeniero Luis. Y por favor, si pudiera comentarnos un poco cuál es su posición, ¿no? Si podemos luchar también contra el calentamiento global con las plantaciones o no. Bueno, porque si se ha dado el caso de que se establecen plantaciones, recordemos que hay un dato muy valioso, ¿no? Que por cada hectárea de plantación forestal se pueden conservar 20 hectáreas de bosque amazónico, evitando la depredación de ese ecosistema, evitando la destrucción de la flora, la fauna, los recursos naturales como agua y suelo que ahí se encuentran, ¿no? Justamente porque se depreda en gran medida, porque no hay plantaciones forestales que sirvan para el fin de proveer de madera, ¿no? Bueno, ese es un pequeño comentario y estoy a la espera también del comentario del ingeniero Luis. Gracias. Bien, Juan, yo soy de la idea que esto tiene una debilidad en el tema de la planificación por el gobierno peruano, por el gobierno regional. No tenemos una zonificación de nuestro territorio.
pese a que sí se ha hecho trabajo, se ha hecho una zonificación ecológica y económica de nuestro departamento y prácticamente de todos los departamentos del Perú. Pero no se ve la utilidad de esa zonificación, porque por lo menos debería el gobierno regional saber cuánto hay para Cajamarca de áreas aptas para forestación, por ejemplo, y que se destinen esas áreas para hacer producción forestal. ¿Y cuáles son las áreas que necesitan restauración ecológica? Porque hay que diferenciar dos cosas. Una es reforestación con fines comerciales y otra es restauración ecológica con fines de restitución de de las funciones ecológicas o que tienen los bosques, ya sea todo lo que hemos mencionado de los servicios y ecológicos y bienes. Y, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un mapa, un diagnóstico, un mapa para determinar las áreas que necesitan o requieren de restauración ecológica por cualquier tipo de daños que haya, ya sea por incendios, ya sea por deslizamiento de tierras, ya sea por otro cambio de uso del suelo, podríamos hacer un trabajo de restitución ecológica. Y luego, este trabajo de restitución aparentemente tendría una figura de un trabajo de reforestación, de hecho que sí, pero más sería de una revegetación, de introducir especies que antes hubo allí. Y sobre todo, si quisiéramos darle un valor agregado a esos trabajos de restauración ecológica, podríamos priorizar especies que brinden algún servicio o algún bien. Por ejemplo, sembrar plantas silvestres que sean medicinales, que sean alimenticias, que sean lo que ofrezcan otro tipo de servicios a las comunidades, pero que no conlleve a su destrucción total o a su eliminación total, simplemente en calidad de productos forestales no maderables. Y luego, y tener la otra parte, las áreas para reforestación y zonificación. Y no necesariamente, pues, pensemos que la reforestación se hace con especies exóticas. También habría que validar nuestras especies nativas. Lo que pasa es que a veces no hemos hecho las pruebas suficientes para replantar especies nativas. Sí lo hay. Yo recuerdo, por ejemplo, si vamos a la universidad y me dicen cuántos años tiene esta planta, no pasa de 20 años y ya tiene un crecimiento bastante grande. Tenemos la cedrela angustifolia, que en estas condiciones climáticas ya podría dar buenos resultados. Y además, tiene una buena capacidad de producción en viveros. Y así como esas, hay otras plantas que podríamos ir priorizando en el aprovechamiento de las áreas para reforestación. Sin embargo, no con eso quiero decir que ya se deje de lado las especies como el eucalipto, el pino, pero hay que saber ubicarle el lugar para que no tengamos problemas de tipo ecológico, problemas de deterioro del suelo, problemas de impacto de cualquier índole, ¿no es cierto? Entonces, eso sería más o menos mi respuesta al comentario del amigo Juan. Estas son las dos posibilidades. Una, la reforestación en áreas donde debe ir la producción forestal y otras en áreas donde se debe hacer restitución o restauración ecológica. Por ejemplo, si miramos la experiencia de Colombia, Colombia tiene excelentes ejemplos en avances de restauración ecológica. Costa Rica ni hablar, ya esos son ejemplos a seguir. Muchas gracias. ¿Algún Gracias, otro? compañero. Tenemos una otra participación. Adelante, señor Sigilberto Antonio.
Señor Gilberto. Buenas tardes. Adelante. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos y hacer un pequeño comentario, pero también una pequeña reflexión, como pregunta al colega para Luis Dávila y felicitarlo, ¿no? Un aspecto bastante importante de preocupación global, cambio climático. A veces miramos nuestra región, pero el sistema es de todo el planeta Tierra, ¿no? Solamente por decir Cajamarca tiene tantos ecosistemas. En el caso de la provincia de Jaén, cambia nomás cada 500 metros las condiciones climáticas. Si pensamos en un cambio climático, habría que pensar de dónde viene ese cambio climático, ¿no? Y no estamos solos en la Tierra. Tendríamos que pensar, ¿no? En su conjunto globalmente, si queremos mitigar este proceso del cambio climático. En fauna hemos podido ver, tal como lo manifiesta el colega, animales que van de un sitio a otro. El caso de las garzas en Cajamarca, que cuando era estudiante no había, ¿no? En mi tierra hay algunas especies de aves que tampoco habían, ahora ya las hay. Está obligando a las especies a trasladarse. Estados Unidos, Australia. Hay animales que pasan ya en el mismo África, que pasan por los centros urbanos. Y los que se quedan, como es la flora, tienden a extinguirse más rápido. Pero como no hay recursos naturales, se extingue tanto flora y fauna. ¿Cómo hacer para mitigar todo esto? Es una cuestión bastante complicada, pero que había que afrontar tarde o temprano. Por eso, cada vez que presentamos en grandes proyectos de reforestación, es complicado. Estamos en un camino que se debilita mucho los sistemas. Es difícil acertar. Entonces se necesita realmente estar continuamente explorando los sistemas a través de su estudio para ver qué hacer, pero tiene que ser unánime la decisión que tomamos. La tomamos como país, como regiones, pero también universalmente hay que tomarlas. Estamos influenciados en el planeta Tierra por todo el sistema. La corriente de aire, las grandes corrientes, llevan polvos atmosféricos de continente a continente. Tal como decía el colega, encontramos especies de otros países que ya están invadiendo y se invaden a través de las grandes corrientes de aire. Tal es así, ¿no? Que es conocido que desde el África hay polvos atmosféricos que llegan a nuestra Amazonía, pero conjunto con ellas llegan pequeñas bacterias, pequeños hongos que pueden establecerse como enfermedad en un lugar dado. Los polvos ayudan a alimentar a través de sedimentos trasladables, por ejemplo, a la selva amazónica. Y eso año a año se sucede desde el África, 8.000 kilómetros de distancia, pero llegan también a nuestro país, a nuestra Amazonía. Entonces, ahí podemos ver qué tan complicada es la cosa de iniciar ya en el corto y el largo y largo plazo, por ejemplo, acciones que debían ya ir realizándose. Para eso necesitamos de políticos que realmente comprendan nuestra situación. Entonces, desde el lugar donde estemos, tenemos que iniciar esa reforestación donde ya no lo hay árboles que se están perdiendo. Pero debe haber un consenso global. Un consenso global. Por eso al colega yo le preguntaría, porque está
inmerso en esta bibliografía, ¿cómo mitigar? Eso significa políticos que se pongan, digamos, se pongan en la vestimenta y comencemos todos a luchar por ese cambio climático que hay globalmente y ver qué hacemos desde donde estamos y proyectar, digamos, a través de políticas que solamente la tienen nuestros gobernantes, con esas relaciones de política exterior, para consensuar cambios a gran escala. He querido aportar de donde estoy y aprovechar la oportunidad para saludar a todos los que están presentes, llegarle mi saludo y ver qué hacemos. Gracias, ese ha sido mi aporte. Muchas gracias por su participación. Tenemos algunas consultas también adicionales en el chat. La primera pregunta, ingeniero Dávila, es, el señor Carlos Sandoval nos pregunta, ¿qué cambios en la política nacional se debería realizar para aumentar la masa vegetal y la mitigación del cambio climático? Es una excelente pregunta. Miren, a mi modo de ver, claro, no son más que respuestas exactas, serían opiniones. Yo, en mi opinión, yo considero de que en la política nacional tiene que haber un fortalecimiento del sector que tiene que velar por los recursos naturales, por nuestros bosques. Y ahí tenemos no sé, al Ministerio del Ambiente y otros que tienen que ver con la conservación de los recursos. Fortalecer estos sectores para que ellos puedan contribuir con el establecimiento de políticas que nos permitan incrementar las áreas de conservación, que nos permitan establecer proyectos de restauración ecológica, que nos permitan hacer nuevos inventarios de los recursos de flora y fauna para saber qué tenemos actualmente, en qué condiciones están, de tal manera de que en este tiempo de cambio climático podamos hacer una evaluación de qué especies están en estado vulnerable, qué especies están en peligro crítico y de qué manera el cambio climático les va a afectar, porque hay que evaluar cuáles son sus hábitats, cuáles son sus poblaciones y cuáles son los riesgos que tienen estas poblaciones en el futuro. Entonces, hacer sistemas de monitoreo permanente. Entonces, hay que fortalecer este sector de tal manera de que así como Costa Rica, que tengo referencia, Costa Rica estableció sus bosques a través de restauración ecológica y prácticamente ahora se han convertido prácticamente en bosques primarios y prestan servicios y bienes como cualquier otro bosque. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar, mirar qué otros lugares tienen ejemplos o modelos a seguir, porque es urgente si es que queremos revalorar nuestro patrimonio natural de flora y fauna. Ese sería mi punto de vista. Gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos otra consulta adicional. Nos pregunta el señor Carlos Sandoval, ¿cuánto ayuda al equilibrio ambiental el bosque seco costero, considerando su poca masa vegetal? Bueno, el bosque seco, por su tamaño y por su eventualidad, diremos, cuando se cubre con follaje, no pasa de 3 a 4 meses. Sabemos que las plantas tienen mayor eficiencia fotosintética cuando tienen prácticamente el follaje completo, sano y en plena actividad, en plena capacidad de eficiencia fotosintética. Y lo que no ocurre significativamente es porque en otras épocas del año las plantas pierden sus hojas para evitar ser impactados por la sequedad
y realizan otras formas de compensar la fotosíntesis a través de sus cortezas externas de color verde. Y eso es prácticamente mínimo lo que pueden hacer. Incluso en Cajamarca tenemos otra franja de bosque seco que está cerca en el Valle del Marañón, por ejemplo, que tienen algunas especies muy parecidas a lo que hay en la costa peruana, pero son áreas muy escasas, diremos, en relación a otro tipo de bosques, como es el bosque amazónico o como son los bosques montanos. Pero ¿dónde está el valor de ese bosque? Está en la riqueza florística que tiene y en la fauna que se alberga en este tipo de ecosistema. Y sobre todo en el valor de los bienes que producen. Por ejemplo, ahí tenemos lo que conocemos actualmente, el palo santo, utilizado con fines medicinales, con fines rituales, por ejemplo, el algarrobo, que tiene muchos beneficios, otras especies que tienen la capacidad de fijar nitrógeno y otras que contribuyen con sus frutos a la presencia de la biodiversidad y generan de alguna manera una atmósfera bastante agradable en cuanto a la presencia de humedad atmosférica que atrapan. Significativamente comparado con otros ecosistemas, este es de un valor reducido por su extensión. Ahora, si lo juntamos, por ejemplo, con el bosque seco del sur del Ecuador, quizás podría ser más significativo todavía. Pero aún así, por esa limitación que tiene del comportamiento caducifolio, su valor en términos de fotosíntesis, captura de carbono, es reducido. Su crecimiento es lento. Y también hay poca presencia de árboles, la mayoría son de porte arbustivo. Esa sería la respuesta. Gracias. Gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos una siguiente consulta del señor Manuel Miranda. Nos pregunta, ¿cómo formular un proyecto público para prevenir o mitigar el cambio climático? ¿Cuál sería el problema a solucionar y sus causas a reducir? Bien, esta pregunta es bastante complejita en el sentido de que no podemos enfrentar el cambio climático como un problema local o un problema regional. Este es un problema mundial. Este es un tema mundial. Ese tiene que ser un cambio de conducta totalmente radical, y eso tiene que ver desde un cambio en el comportamiento, en la acción de los seres humanos. Lo que sí podemos contribuir desde nuestro lado local es con el establecimiento de cobertura forestal, haciendo plantaciones forestales, no tanto con fines comerciales, sino más que todo con fines de absorción o fijación de carbono, con fines de obtención de productos forestales no maderables, porque de esa manera no se va a alterar la presencia o la estadía de los árboles en el espacio. Y si hubiera áreas aptas y aprobadas, certificadas como para ser utilizadas en plantaciones forestales con fines comerciales, ¿por qué no? Porque también las plantaciones contribuyen a la disminución del cambio climático, ¿no es cierto? Con la fijación del carbono. Y así se puede, pero pensar cambiar significativamente no. Y ahí que nosotros tenemos esta estrategia de reducción, son los bonos de carbono, ¿no? Una forma de premiar a aquellos propietarios, personas, empresas que tienen cobertura forestal
con fines de producción o con fines de conservación, para que a través de esos bonos ellos traten de conservar por largo tiempo y que estas áreas hagan el trabajo de absorber o fijar el carbono que en otros lugares, en otras empresas se producen esas emisiones. Entonces, ahí tiene que haber un balance, pero ahora por el tema de cambio necesitamos más hacer establecimiento de cobertura forestal, porque necesitamos disminuir o mitigar el cambio climático. Gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿hay programas concluidos o vigentes de reforestación o restauración de bosques secos en el país? ¿Sabe en cuánto tiempo podría realizar un programa de reforestación o restauración? En realidad no tengo conocimiento de esto porque no se están haciendo, por el tema de la limitación del agua, no se están haciendo proyectos de reforestación en la costa. Lo que sí hubo hace años, me parece que en la década del 80, hubo un famoso proyecto llamado Proyecto Algarrobo. En ese proyecto se lograron establecer plantaciones de algarrobo en la costa peruana. Pero podría hacerse, sí, en términos de pequeña escala y conducido pues hasta asegurar la plantación, garantizar que el bosque se va a restablecer. Hay que ayudarle a que se instale en los primeros años, ¿no? Cuando se hace reforestación y haciendo o riego por goteo o simplemente buscando otros o aprovechando las épocas de la presencia de nubosidad en la costa o aprovechando las temporadas del fenómeno del Niño, porque se entiende, por ejemplo, que cuando ha habido eventos del fenómeno del Niño, es ahí que las plantas de la costa peruana se entran en un proceso de regeneración natural. Y cómo, no desconozco cómo es que las plantas tratan de sobrevivir cuando ya pasa ese fenómeno. Entonces, yo pienso que falta saber incluso, además del algarrobo, qué otras especies podrían ser promisorias para plantaciones en la costa peruana, donde tengan esa capacidad de crecimiento en zonas de limitaciones de agua. Debe haber, pero hay que conocerlas, hay que estudiarlas y luego hay que hacer proyectos pilotos para ver cómo se comporta y luego, una vez teniendo esos resultados, ya se puede desarrollar en mayor escala. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Agradecerle por la participación de esta tarde. Vemos que este es un tema bastante importante y complejo de discutir también. Gracias a todos los participantes por unirse a esta sesión. Ha sido una sesión bastante productiva. Vemos que hay varias acciones que aún nos tenemos que cumplir. Hay varios retos en cuanto al cambio climático y vemos también que hay diferentes opciones para poder abordarlo. Entonces, agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo y espacio para participar esta tarde. Indicarles nuevamente que esta sesión va a estar publicada en nuestra página de YouTube del CITE Madera, así que ahí lo pueden revisar nuevamente. Y a los participantes también que se han inscrito en la ficha de registro, van a recibir el material y sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, ingeniero Dávila, por la presentación de esta tarde. Muy bien, agradezco al CITE Madera y por la invitación a participar, y a mí me ponen en una situación de reflexión, porque más es una situación para reflexionar y para ver cómo cada uno de nosotros podemos contribuir en la mitigación del cambio climático.
Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.